buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión más del Foro Conectados. Ya hemos venido en algunas semanas hablando acerca del tema decisiones. Es una serie llamada Forjando Nuestro Futuro. Iniciamos con el tema general de decisiones. Posteriormente hablamos de una de las decisiones más importantes para todo joven y adolescente, que es la carrera. Te vas a dedicar a ella por muchos años de tu vida. Después hablamos un poco sobre el tema de cómo elegir pareja, la decisión de cómo elegir una pareja. Y lo dividimos en hombres y mujeres, porque pues cada quien pensamos diferentes. Las mujeres tomamos en cuenta unas cosas, los hombres otras, y a cada quien nos preocupan cosas diferentes. Y hoy estaremos hablando de la tercera decisión más importante que nosotros como Foro Cristiano creemos que cada uno de nosotros debemos tomar. Y esta decisión es: ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Yo recuerdo que antes era más común hablar acerca del cielo y del infierno, pero hoy vamos a hablar acerca de este tema. A lo mejor hace mucho no lo escuchamos, pero no quiero hablar mucho del tema sin antes presentar a los participantes, a nuestros panelistas del día de hoy. Así que quiero darles la bienvenida a cada uno de ellos. Cada uno se estará presentando. Y nuestro primer participante del día de hoy, quiero darle la bienvenida al maestro David Martínez. Hola Carla, qué gusto saludarte y saludar a todos, a todo el auditorio, la audiencia que nos escucha en este día. Bien, como ya mencionabas, mi nombre es David Martínez. Soy profesor de teología aquí en el Instituto de Estudios Superiores Atkinson, antes CEBIME, y también soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Central de Hermosillo. Y muchas gracias. Para mí es un honor poder estar en este foro donde creo que vamos a dialogar un tema, como tú dices, trascendental, y gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenido. Nuestro segundo participante este día, él es pastor. Damos la bienvenida a Jorge Gastelum. Hola, buenas tardes, Carla, maestro David, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Gastelum. Actualmente mi esposa, mi hija y yo estamos pastoreando aquí en Nogales, Sonora, en la Iglesia Vida de Fe, y pues soy licenciado en Ministerios Eclesiásticos y pues actualmente estoy estudiando la maestría en Teología Práctica ya en el segundo año. Y pues es un gusto saludar a toda la audiencia y esperemos que sea un buen panel el que vamos a tener el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Nuestro tercer participante, él es un joven, es estudiante por extensión del Instituto Atkinson. Damos la bienvenida a Benito Marroquín. Hola, Carlita, Dios bendiga al maestro David, pastor Jorge, Dios bendiga. Es un privilegio poder estar aquí en este foro, ser parte de este foro, que sin duda creo que será algo muy, muy interesante, que sin duda alguna este tema es algo que a todos nos concierne acerca de la eternidad, y creo que será un muy buen tiempo. Pues como ya mencionó Carlita, mi nombre es Benito Marroquín. Y sí, pues actualmente estoy estudiando licenciatura en el Instituto Atkinson por extensión, y estoy sirviendo acá en la iglesia local en Nogales, Sonora, la iglesia La Hermosa, como líder juvenil local. Y bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo. Y bueno, actualmente estoy ahí igual en una relación, ahí de un noviazgo también, para que también los tengan ahí presentes. Y pues Dios les bendiga, es un gusto estar aquí. Gracias, Benito, es un gusto que el foro pasado te haya ayudado para elegir tu esposa. No es cierto. Muchas felicidades y muchas gracias. Pues damos la bienvenida a nuestros tres participantes, y por supuesto que hacemos la invitación a nuestro público a que nos ayuden compartiendo el link. Seguramente en sus contactos hay muchas personas que necesitan escuchar esa información que vamos a compartir el día de hoy. Es una de las decisiones, como les dije al principio, nosotros como Foro Cristiano creemos que esta es una decisión determinante
para la vida de cada persona. Así que no te quedes con la información, vamos compartiendo el link y vamos a iniciar nuestro foro en esta tarde. Y como dijimos al principio, la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? Entonces queremos empezar definiendo para nosotros, para cada uno de los panelistas, para ti que estás detrás de esta pantalla, ¿qué es la eternidad? Y vamos a iniciar aquí dialogando y vamos a hacerlo en el orden en el que nos presentamos. Así que vamos a iniciar con usted, maestro David. ¿Qué es la eternidad? Muy bien. Bueno, es una pregunta que no es muy fácil responder. No hay una definición exacta para esta palabra porque involucra muchas cosas. Déjame rápidamente mencionar algo para poder intentar explicar o definirla, si es que se puede. Mira, quiero citar un poco aquí al teólogo Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, que decía lo siguiente: antes de que Dios creara al mundo y al hombre, creó el tiempo. Repito, antes que Dios creara al mundo y al hombre, creó el tiempo. Y ya con esto a nosotros nos hace pensar, ¿no? Que entonces, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de categorías que nosotros no conocemos. Es decir, si para que nosotros pudiéramos vivir Dios creó el tiempo, significa que creó una realidad para nosotros, pero que no le pertenece a Él. Nosotros los seres humanos casi siempre procesamos, como dijo este filósofo Immanuel Kant, bajo dos categorías. ¿Cuáles son? Tiempo y espacio. Así medimos la realidad. Es tiempo y es espacio. Todo lo que nos pueda ser explicado en estas dos categorías a nosotros nos causa conflicto, nos causa problema. Por eso es que el materialismo en el siglo pasado se hizo tan popular en nuestros círculos, porque todo se mide bajo estas categorías, todo es tiempo y todo es espacio. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra, y tratamos de explicar entonces que hay una realidad muy diferente a la nuestra, es casi imposible encontrar una definición, porque dije, estamos limitados al tiempo y estamos limitados al espacio, obviamente. Ahora, cuando hablamos particularmente de la eternidad, tendríamos que pensar quizás en un equivalente, como es el infinito. Hoy, por ejemplo, muchos físicos dicen que el universo es infinito. Y cuando preguntamos, ¿y eso qué es? Entonces también quedamos patinando. ¿Qué cosa es infinito? ¿Qué es lo infinito? Entonces, quizás en términos simples podríamos decir que es algo que no tiene fin, pero aún así es imposible comprenderlo a cabalidad. Entonces, lo que quiero decir es que la eternidad pertenece a una realidad distante a la nuestra, fuera de nuestras categorías, donde está Dios, donde habita Dios, donde se mueve Dios. Entonces, y eso es importante, casi nosotros aceptamos como verdadero todo aquello que podemos medir, que podemos pesar y que podemos explicar dentro, como dije, de nuestras categorías. Entonces, cuando hablamos de esto, hay que dejar en claro entonces que la eternidad es donde Dios está. Esa realidad que nosotros no podemos explicar, pero que está ahí. Que porque no podamos explicarla no significa que no existe, que no está. Y esa es una de las cosas que, bueno, nosotros accedemos por fe. Ahorita la física cuántica intenta también ya explicarla por otros métodos, pero vamos a dejarlo así. La eternidad es el lugar donde Dios está y corresponde a estas categorías de existencia, de ser, que no pertenece a nuestra realidad humana y material. Muchas gracias por su definición. Definitivamente este tema es profundo, pero no se desesperen. Ya dijo el maestro, tratarlo de entender a veces en nuestra lógica humana es difícil, pero apenas vamos entrando en tema. Queremos escucharlo a usted, Pastor Jorge. Bueno, muchas gracias. Iba a decir lo mismo que dijo el maestro David, pero pues bueno, ya me ganó la respuesta. Bueno, la eternidad, yo creo que es precisamente porque no hay una definición exacta, que es una existencia
sin tiempo y sin límites. El salmista dice en el Salmo 90, en el versículo 2, antes que naciese los montes, que formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y está hablando precisamente de eso, ¿no? De esa existencia sin tiempo y sin límite, en donde habita Dios. Jesucristo, que sabemos que estuvo en esta tierra aproximadamente hace 2020 años, dijo que antes de Abraham fuese, yo soy, dice, en Juan 8:58, y pues Abraham fue mucho antes que Jesús, y ahí los judíos intentaron apedrearlo, ¿no? Por estar diciendo eso, pero él estaba hablando de lo que dice precisamente el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Que en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y pues el verbo era Dios, ¿no? Entonces está hablando de eso, ¿no? De que Jesucristo es desde antes del principio, es desde la eternidad. Y precisamente la palabra de Dios, la Biblia comienza en su primer versículo con eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y vio que estaba todo desordenado y vacío. Entonces está hablando de Dios como creador en el principio del tiempo, pero se está refiriendo a sí mismo como que Él es antes de eso, ¿no? Antes del principio, que existe en ese momento o en esa existencia sin tiempo y sin límites, ¿no? Entonces yo lo pondría en esos términos, lo que es la eternidad. Ok, muy bien. Entonces el maestro David nos comentó ese lugar donde habita Dios, vamos a llamarlo así, y es un lugar sin tiempo y sin límite. Benito, queremos escuchar también tu opinión. Gracias. Bueno, sin duda, pues esta palabra a veces la mencionan muchas personas, ¿no? Inclusive que no necesariamente a veces sean creyentes. La mencionan, esta palabra eternidad, por ejemplo, ¿no? Te tardaste una eternidad o hiciste tal cosa. Entonces muchas veces esta palabra la mencionan así, pero sin realmente ponernos a pensar, ¿verdad? Lo que realmente significa. Y como ahorita mencionaban los compañeros, que realmente no se puede describir, y pues pocas veces nos detenemos, ¿no? A reflexionar realmente lo que implica esta palabra, ¿no? Pero pues realmente eternidad lo podemos entender, pues que es algo que lo concebimos, o sea, de parte de Dios, ¿no? Porque sabemos que Dios es el ser que no tiene principio y no tiene fin. Entonces, de esa manera nosotros podemos comprender del origen, ¿no? De lo que significa eternidad, porque no hay otra manera más de cómo podemos nosotros comprenderlo, esta palabra, ¿no? Sino que está relacionado con Dios, ¿sí? Porque sabemos que Él es este es el principio y que Él no tiene final, ¿no? Él era el principio, como ya mencionaban aquí los panelistas. Entonces, y el único ser que puede comprender esto, pues obviamente somos nosotros las personas, el hombre. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto una eternidad, dice, en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tal vez no podemos comprender completamente en toda su dimensión lo que es esta palabra eternidad, pero pues Dios a nosotros que fuimos creados a su imagen y semejanza, dice su palabra que puso esa eternidad en el corazón del hombre. Entonces, yo lo definiría así, que la eternidad pues lo podemos solamente comprender mediante Dios, porque Él es el único ser que no tiene principio y no tiene fin. Muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas por cada una de sus respuestas. Y apenas vamos iniciando este foro. Quisimos tratar de definir qué es la eternidad, porque esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Y aquí es donde queremos entrar un poco ya en tema, ¿no? Porque hablamos de eternidad siempre
De hecho, hay una palabra que se menciona mucho en los evangelios y es vida eterna. Entonces, por eso estamos hablando de eternidad, porque creemos, nosotros vivimos en esta tierra, pero creemos que más que nuestra existencia en esta tierra, podemos podemos acceder a una vida eterna. Entonces, aquí vamos a entrar un poco ya con la siguiente pregunta, pero antes, nuevamente, déjame invitarte a compartir el link. Si crees que a alguien le puede interesar este tema, llámalo, compártele el link, pásale la información de este foro. La siguiente pregunta es, ¿qué es necesario para asegurar el rumbo de mi destino después de la muerte? Y aquí vamos a iniciar de atrás para adelante. Vamos a iniciar contigo, Benito. Sí, ¿no? Como mencionabas que ahorita, actualmente, hay personas que no creen, ¿no? Piensan que todo acaba con la muerte, ¿no? Piensan que nacemos, morimos y ya todo se acabó, que no hay nada más. Pero bueno, nosotros en base a la palabra de Dios sabemos que hay algo más, que no todo se acaba con la muerte, sino que solamente aquí esta vida solamente nos preparamos para determinar en dónde pasaremos realmente la eternidad, ¿sí? Como esta palabra que acabamos de mencionar. Entonces nosotros creemos que hay algo más, que hay una vida eterna. Entonces eso lo tenemos muy, muy presente y para nosotros, como dice la pregunta, asegurar esa vida eterna, tenemos nosotros ese camino que es Cristo Jesús. Él dijo que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí claramente aseguramos que solamente es por la fe en Cristo Jesús por la cual nosotros podemos asegurar una eternidad con Dios. Solamente es por medio de Él. Y entonces, para nosotros, lo repito, como creyentes que tenemos la fe en la palabra de lo que Dios dice, entonces tenemos esa garantía nosotros de que si depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, en Él podemos asegurar esa eternidad. Muchas gracias, Benito. Pastor Jorge. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Está hablando de esa vida eterna. Pero va más allá de eso, nada más de confesar con nuestra boca y de creer con nuestro corazón, porque lo podemos nosotros leer de esa manera y quedarnos nada más con esa parte de la escritura, ¿no? Pero tiene que ir más allá de eso, de un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de pensamiento, un cambio de vida. No está hablando de eso realmente la palabra de Dios. Nos arrepentimos de nuestra manera de vivir para poder acceder a esa vida eterna o a esa eternidad, ¿no? No hay nada que nosotros podamos hacer por mérito propio para ganar la eternidad. Si somos salvos o queremos acceder a esa eternidad, lo hacemos por gracia, por la gracia de Dios. Entonces la gracia significa un regalo inmerecido, es algo que nosotros no merecemos, no merecíamos que Jesús diera su vida por nosotros, y a veces nosotros, no solamente dentro de la iglesia como creyentes, y creo que esa es la mayoría de los casos, como que hacemos, no quisiera usar una palabra como pisotear la gracia, ¿no? No dándole el valor que merece. Pensamos, es que es gratis la salvación, no cuesta nada salvarse, pero no es cierto, pues costó toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, costó su vida, Él dio su vida por nosotros. Entonces realmente la gracia sí tiene un precio, ¿no? Que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de aceptar a Jesucristo, como ahorita estaba diciendo Benito también, que Él es el camino, la verdad y la vida, y tenemos que seguir ese camino, el camino que Jesús nos enseña, y debemos de cambiar nuestra manera de vivir
conforme a lo que Él nos está enseñando a través de la Biblia, ¿no? Yo soy de las personas que cree que cada uno de nosotros necesita un mentor que te ayude a transitar por este camino. No solamente lanzar la palabra y decir, confiesa a Jesús con tu boca, cree con tu corazón que el Señor le levantó de los muertos y ya, sino que alguien te vaya guiando por este proceso, ¿no? Por el proceso del cristianismo, por este camino, para que poder ir creciendo, ir cambiando actitudes, ir cambiando comportamientos, ir cambiando pensamientos, que obviamente no es solamente lo que el mentor te ayuda a hacer, sino lo que el Espíritu Santo también va haciendo a través de todo eso en tu vida. Ok, muchas gracias. Probablemente aquí la segunda parte de su respuesta tenga que ver con la siguiente pregunta, pero vamos a escuchar con relación a esta pregunta, ¿cómo asegurar? Maestro David, nos gustaría escuchar su opinión. Muy bien, bueno, en primer lugar hay que entender algunas cosas que se confunden cuando hablamos de la vida eterna, la vida después de la muerte, etc. Algunos piensan que el cristianismo se trata de asegurar la vida después de la muerte. Y eso no es cierto en realidad. Los cristianos primero aseguramos nuestra vida actual. ¿Sí me explico? Aseguramos nuestra existencia y nos preguntamos por la mejor forma de vivir. Por eso el pasaje que a mí me llama mucho la atención es el que está en Juan capítulo 17, versículo 3. Cuando Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a su Hijo al que nos ha enviado. Entonces, la vida eterna no inicia cuando uno muere. ¿Sí me explico? O sea, la vida plena, esa vida completa, no inicia cuando uno ya está al borde de la muerte. Por eso algunos dicen, bueno, si es verdad esto, cuando ya esté viejito voy a hacer la oración y ya me voy con el Señor. No. En realidad la vida eterna es esa búsqueda de la existencia, porque la existencia es un poco angustiante. De hecho, hay toda una corriente filosófica de pensamiento que es el existencialismo, cuando se preguntan por el absurdo de la vida. Los grandes filósofos se hicieron esta pregunta, ¿qué cosa es vivir? Y se crearon una cantidad de corrientes de pensamiento. Por ejemplo, los hedonistas decían, la vida es el placer, o sea, vive, derróchate en todo el placer que puedas, pero al mismo tiempo ellos se daban cuenta que el mucho placer causaba dolor, o sea, vivir en el placer no era lo mejor, al final de cuentas causaba más dolor que bien. Por eso cuando Juan escribe el Evangelio, está reflexionando sobre qué es la vida, y la vida eterna en un sentido de la vida auténtica, de una vida profunda, de una vida adecuada. Hoy con el materialismo, como decía hace un momento, pensamos que vivir la vida es amontonar dinero, y entonces construyo imperios económicos, amontono dinero para al mismo tiempo poder tener placeres, y entonces he vivido. Y al final del día, como se pregunta el escritor del libro de Eclesiastés, si escribí tantos libros, amontoné dinero, fui rey, hice todo, llega al final de su vida y se da cuenta que todo es vanidad, estuve corriendo detrás del viento, lo dice. Entonces yo creo que los jóvenes particularmente tienen que preguntarse, digo tenemos porque todavía por ahí ando, tienen que preguntarse sobre qué cosa es la vida. Y por eso es que el cristianismo abraza una forma de existencia interesante. Vivir en Cristo, pero vivir en el proyecto de Cristo. Esa es la vida eterna. Por eso Jesús le decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo. Y cuando habla de conocer al Hijo es conocer el proyecto del reino de Dios. Entonces la vida eterna se empieza a vivir desde ahora. Yo quiero decirles que yo estoy viviendo en vida eterna. No va a empezar cuando yo me muera. ¿Sí me explico? Cuando yo me muera y llegue al fin de mi vida esta, entonces el Señor se encarga, y en el caso del cristianismo creemos en la resurrección de los muertos, cuando el Señor va a resucitar a aquellos que han vivido en vida eterna. ¿Sí me explico? Es decir, aquellos que, voy a usar una expresión de mi maestro, aquellos que hipotecaron su existencia en Dios. ¿Sí me explico? Aquellos que le entregaron su existencia en el Señor. Por eso es que yo a veces no acepto que la gente que va a la iglesia vive en vida eterna. Hay mucha gente que puede ir a la iglesia y no puede estar experimentando la vida eterna. La gente que hace una oración puede hacer una oración y no puede estar experimentando la vida eterna. Porque la vida eterna es una vida inundada por la presencia de Dios. De tal forma
que todas las otras formas de vivir no tienen sentido, te parecen absurdas. Ese es un nivel de experiencia en Cristo increíble. A eso experimentó el apóstol Pablo cuando exclama: cuántas cosas eran para mí ganancia y ahora las tengo como basura. ¿Sí me explico? Es una dimensión diferente de apreciar lo que es la vida y de entender la realidad. Dice Pablo: yo antes era un hombre que me había preparado, estudiado para ser rico, para tener posiciones, y cuando encuentro la vida en Cristo, todas esas cosas después me parecen basura. Entonces, ¿cómo puedo asegurar mi vida después de la muerte? Primero te invito a que asegures esta: aprende a vivir en Cristo, aprende a cambiar tu forma de entender la vida. No vivamos bajo los moldes y bajo los estereotipos de vida que nos presenta Hollywood, que nos presenta el materialismo, que nos presenta, porque al final de cuentas es correr detrás del viento. Cuando entonces experimentamos esta vida, vivimos para el Señor, todo cobra sentido, morimos con una sonrisa en los labios como morían los primeros cristianos que eran muertos por el Imperio Romano, y al final de cuentas mueren en Dios y el Señor los va a resucitar para seguir viviendo con Él a plenitud lo que ya estamos viviendo ahora. Muchísimas gracias, maestro, y a cada uno de nuestros panelistas por sus aportaciones en relación a esta pregunta. Y ahí lo tienen, público. ¿Qué es necesario? Pues ya aprendimos algo nuevo para todos aquellos que a lo mejor no lo sabíamos. La eternidad la empezamos a vivir desde ahorita e inicia a lo mejor con ese entendimiento de que una decisión, lo mencionaron, yo creo que todos de alguna manera, de que asegures o de que te aferres a través de la fe, de esa decisión importante que es creer en Jesús y aceptar y empezar a vivir esa vida que solo la puedes vivir a través de Él. Me gusta el concepto de hipotecar, ¿no? No lo había escuchado, ¿no? Esa parte, ¿no? Ese concepto. Pero qué padre o qué bonito es que cada uno de nosotros, a lo mejor alguien que esté en el mundo de las finanzas, que uno pueda decir: lo que estoy viviendo ahorita es una hipoteca para mi vida, ¿no? Sin tratar de, porque es muy común lo que menciona ahorita al final, lo que mencionó ahorita el maestro. Yo he conocido a mucha gente que dice: pues si al final lo que importa es después de la muerte, pues en el último segundo de mi vida me arrepiento y punto, ¿no? Entonces, pues qué suave, ¿no? Qué padre. Bien, nos gustaría también escuchar a todos aquellos o leerlos. Si tú estás aquí en el chat presente, haznos saber tus comentarios. Nos gustaría saber qué opinas tú respecto a este tema, a todo lo que estamos diciendo. Y de alguna manera, tanto el pastor Jorge, creo, y el maestro David mencionaron algo respecto a esto. Y hemos venido mencionando, los tres han venido mencionando aquí el concepto de la fe. La fe, creemos que la fe en Jesús, eso que no se ve, esa seguridad que no podemos palpar, pero que estamos seguros de que existe y de lo que Dios ha hecho, ese sacrificio. Creemos nosotros que solo a través de la fe, y ya mencionaron que es aceptar a Jesús, pero también mencionaron, no es solo eso. Y aquí hay una pregunta interesante y me gustaría escucharlos. Cuando dicen abrazar o cuando se escucha el concepto abrazar la fe, ¿a qué se refiere? Y vamos a iniciar con usted, Pastor Jorge. Bueno, abrazar la fe. Yo creo como todo lo que hemos estado hablando ahorita es como muy abstracto, ¿no? Tratar de aterrizarlo y de ponerlo en nuestros términos o en nuestros conceptos, ¿no? Pero pues vamos a seguir intentándolo, ¿no? Marcos 1:15 dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, el abrazar la fe es arrepentirse y creer en el Evangelio, porque lo que nosotros estamos viviendo a través de la palabra de Dios, y como bien dijo ahorita el maestro David, la vida eterna se vive desde que aceptamos a Cristo y nos damos cuenta que la pasada manera de vivir de nosotros pues era basura, ¿no? Y que ahora lo que menciona Pablo en Gálatas, ¿no? El ya, pero todavía no. Entonces, cuando estamos nosotros abrazando la fe, se trata
de algo que no es una filosofía o tampoco es un juego de normas, ni tampoco son principios abstractos, ¿no? Es algo, abrazar la fe es algo voluntario. Se trata de ese arrepentimiento y de aceptar o de creer en el Evangelio, pero de manera voluntaria. No es hacer lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, es seguir a Jesús, es tomar con pasión la bandera del Evangelio, porque Dios nos ha llamado a eso, ¿no? No nos ha llamado ni a ser buenas personas, nos ha llamado a seguirlo a Él. Y a veces, por seguirlo a Él, para la gente que está alrededor nuestro, a veces nos dicen que no somos buenas personas por eso, ¿no? Porque seguimos ciegamente la fe en la que creemos, ¿no? Entonces, pero Dios no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a creer lo que Él ha venido a predicar y a vivir por eso, ¿no? Hasta la venida de Cristo o hasta que muramos, ¿no? Entonces, esperemos que ya sea que muramos o que Cristo venga antes de eso, pues seamos arrebatados y podamos ir a vivir esa eternidad con Él, ¿no? Y no pasar nuestra eternidad donde no queremos, que es el infierno, ¿no? Y tratar de vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice y hacerlo con verdadera pasión, como ahorita mencionaba el maestro, ¿no? De realmente ver lo que estamos haciendo en este momento con nuestra vida y vivirlo de esa manera, ¿no? De cómo Jesús nos está diciendo que lo hagamos y no como creemos nosotros que debe de hacer. Entonces, eso es lo que yo creo que es abrazar la fe. Muchas gracias, pastor. Maestro David, ¿lo escuchamos? Muy bien, hay que separar dos términos que a menudo se confunden: religión y fe. No son la misma cosa. Te lo explico de esta manera. Yo crecí en la iglesia, soy hijo de pastor y siempre digo en broma que casi nazco al lado del púlpito, ¿no? Y bueno, crecí en una época donde me llevaban a la iglesia el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 2 veces porque había escuela dominical y culto en la tarde. Aprendí a orar desde muy chiquito y yo creo que a los 12 años ya había leído la Biblia completamente. Es decir, en términos de rituales, yo era un perfecto religioso. Y a veces pensamos que solamente ciertas religiones son religiosas. No, la religión es un concepto que no ver denominaciones, porque la religión está llena de ritos, hay mucho temor y otros aspectos más que no quiero mencionar aquí por el tiempo. Y por eso es que a veces me identifico mucho con el apóstol Pablo, porque Pablo, antes de ser apóstol, también era un perfecto religioso, es decir, como él lo menciona, yo cumplía al pie de la letra todos los ritos. Y eso es religión. La religión en realidad es una serie de ritos cuando nos relacionamos con Dios a través o mediados por el rito. Es decir, Dios me ama porque oré 4 horas, ¿no? Y entonces ya soy mejor cristiano. Ayuné 40 días y 40 noches, entonces digo que el Señor ya me ama más y estoy cerca de Dios, etc. Eso es religión en realidad. Es cuando mediamos la relación con Dios a través de ritos y otras cosas más. Pero ¿qué es la fe? Y eso es interesante porque el apóstol Pablo nos arroja una dimensión impresionante de la fe. Y yo creo que el mejor texto que define esto es el pasaje que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Esta última parte es increíble. Y se entregó a sí mismo por mí. Y uno dice, ¿cuál es lo interesante de ahí? Ahí está la fuerza. Porque la fe, estimados hermanos, es verse a sí mismo como receptor de la gracia de Dios entregada en Cristo. Es decir, yo puedo ir 20 años a la iglesia y no sentirme realmente que Cristo murió por mí. O sea, puedo decir Cristo murió por el mundo y decir Cristo murió por todos y el Señor ama a todos. Pero llegar a ese punto de quebrarme a mí mismo
y de pronto verme a mí a los pies del Calvario y decir, Cristo murió por mí de verdad, y recibir la gracia, el regalo de la salvación. Eso es aprender a vivir en fe. La mayoría de la gente, no voy a decir la mayoría, perdón, pero muchas de las religiones, incluso cristianas en el mundo, les cuesta todavía entender la gracia de Dios. Como el apóstol Pablo, cuando dice, estoy con Cristo crucificado. Y lo que ahora vivo ya no importa nada. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es fe. La fe no te pide rituales como la religión. La fe no te pide un montón de mediaciones para llegar a Dios. La fe te pide entender que Cristo murió por ti y entregarte, es decir, quebrarte y aceptar. Es que se te abre una nueva dimensión y dices, wow, murió por mí. Eso es demasiado grande para mí, y entonces me rindo, me quebranto y acepto la gracia de Dios. Ahí entonces aprendemos a vivir por fe, porque viene el Espíritu y viene todo lo que después la Biblia dice, que empieza esa regeneración en nuestras vidas cuando aprendemos a aceptar la gracia de Dios. Así que abrazar la fe para mí es aceptar esta dimensión de Cristo, de su sacrificio revelada en la cruz del Calvario. Muchas gracias. Benito, nos gustaría escuchar tu opinión. Sí. Bueno, yo considero que cuando se refiere, ¿no?, a este concepto de abrazar la fe, en lo personal, yo considero, ¿no?, de que obviamente nosotros recibimos la salvación, ¿sí? Es por fe, ¿no? Todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, lo hemos recibido por fe, porque hemos creído en su palabra, hemos creído en el sacrificio de Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, como lo mencionaba también el maestro, ¿no? Es algo muy, es algo que está muy arraigado en nuestros corazones, ¿sí? Cuando hemos entendido, cuando hemos comprendido lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nosotros tenemos una convicción, tenemos una certeza, como lo menciona ahí Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, entonces nosotros cuando tenemos ese encuentro con Cristo, hemos tenido ese conocimiento de su palabra, entonces nosotros recibimos a todo eso y nosotros la abrazamos y la hacemos nuestra, la hacemos muy personal. Entonces yo creo que sí es algo que nosotros, abrazar la fe es algo que sin duda tiene que ver con una experiencia ciertamente con Dios, ¿no? Porque pues no podemos tener la fe de alguien más, no tenemos que experimentarla, pues porque, por ejemplo, hoy en día tal vez muchos jóvenes podemos decir, no, es que mi papá es un hombre de fe, o que mi abuelo, etcétera, fue un hombre de fe, pero no vamos a entender eso hasta que nosotros experimentemos realmente lo que es ese encuentro realmente con Dios. Es entonces cuando nosotros vamos a abrazar la palabra, vamos a abrazar lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces yo creo que sí, abrazar la fe es realmente tener esa experiencia personal con Cristo y estar convencidos, ¿sí?, de la realidad de lo que Dios es, de su palabra. Muchas gracias, Benito, y a cada uno de nuestros participantes por cada una de sus aportaciones, que sin duda amplían nuestro conocimiento o lo que creemos saber acerca de estos temas, ¿no? Hay temas que en algún otro foro lo he mencionado, hay temas que a mí me enseñan también, hay otros en los que siento que, sí que puedo aportar, y hay otros en los que digo, mira cómo estoy aprendiendo, este es uno de ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones he escuchado acerca de esa revelación que Dios hace de manera personal a cada uno de nosotros, donde Él nos hace comprender cuán grande es su amor, pero también cuán inmerecido es ese regalo que Él tiene para nosotros. Y en la Biblia menciona dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y yo creo que no es hasta que nosotros comprendemos lo que Dios hizo a través de la cruz, que entonces nosotros podemos dar a otros. Y cuando hablamos de abrazar la fe, es porque queremos llegar a ese punto,
donde tú y yo podamos compartir con otros ese regalo inmerecido, porque no podemos quedarnos solo con ya soy salvo, ya lo recibí, ya lo tengo, estoy trabajando para asegurar mi vida o conocer un día a Jesús, sino qué pasa con los demás, con los que me rodean, con mis amigos. Quisiéramos hablar sobre otra pregunta. Ya lo han mencionado. Yo creo que todas las respuestas de cada uno de nuestros panelistas ha venido acompañada de una base bíblica. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es nuestro manual de vida y donde podemos encontrar muchas respuestas. Entonces, en esta parte, ¿qué dice la Biblia respecto al tema de, a lo mejor ya no decir eternidad, sino de cuando muera? Y vamos a escuchar su opinión, maestro David. Vamos a iniciar con usted nuevamente. Bueno, en realidad la Biblia no dedica muchas páginas extensas al tema de qué va a pasar o a explicarnos bien, ¿no?, cómo va a ser ese mundo. De hecho, yo creo que no lo hace porque no lo entenderíamos. Es decir, no hay forma de que nosotros lo podamos comprender adecuadamente, como decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis usa hay una figura más bien en hermenéutica que se llama el símil, que es semejante a cuando habla de Dios, ¿no? El Apocalipsis capítulo 4, y dice, y del trono salían relámpagos, el color era semejante a, tratando de encontrar un equivalente lo más cercano posible a lo que intenta describir, porque es mucho más sublime. Sin embargo, sí hay algunos pasajes. Por ejemplo, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y entonces eso hablaba de los discípulos. La Biblia habla reiteradas ocasiones que Jesús viene otra vez. Viene. Y Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, de hecho todos los libros, el primer libro de Tesalonicenses y el segundo libro a los Tesalonicenses está escrito para hablar de la venida de Cristo. Tampoco da muchos detalles, no se pone a explicar qué va a ser, dónde vamos a ir a vivir, cómo va a ser allá, no se mete, más bien se preocupa él por lo que estamos ahora, ¿no? Que nos preparemos, que no nos desanimemos, son aspectos importantes, no se desanimen. Y bueno, esos tiempos eran muy difíciles, ser cristiano a veces se pagaba con la propia vida, era ser hostigado, ser perseguido, ser el bicho raro del pueblo, etc. Y por eso algunos podrían desanimarse. Ojalá los primeros cristianos hubieran tenido las libertades de expresión que nosotros tenemos para vivir la fe hoy. Ojalá. La mayoría de ellos eran hostigados todo el tiempo. Al punto que, como dije, llegaron a ser perseguidos. O sea, ser cristiano era un delito. Como puede estar pasando hoy con algunos hermanos en Corea del Norte, en China y en otros países. Y por eso los animaba. Cristo viene, no se desanimen, manténganse firmes, no se desesperen. También el otro peligro era verse involucrados en las corrientes de pensamiento actuales que eran muy atractivas y para no verse un poco desfasados, entonces caían. Y por eso era más bien ánimo, manténganse firmes, no pierdan la esperanza, no pierdan el horizonte, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí habla precisamente de que Cristo viene y cuando Él venga va a inaugurar una nueva era, un nuevo tiempo. Y que nuestro tiempo y el destino de la humanidad, de los creyentes, está en el Señor. Entonces, hay un fin de la historia va a llegar a un fin, el Señor va a poner fin a esa historia y los que hayamos creído en Él vamos a poder descansar en Él y descansar de sus propósitos. Quiero nada más mencionar algo que tú decías ahí rápidamente, el tema de compartirlo. El Evangelio es una nueva noticia y una nueva noticia no puede quedarse guardada. Les pongo un ejemplo, van al supermercado, van a Ley y encuentran el azúcar a $1 el kilo. Agarran 20 kilos y se lo llevan y hay demasiada. ¿Qué es lo primero que hacen después que salen con sus 20 kilos? Tía, mamá, hermana, vecino, vénganse, lo pongan en todas las redes, está $1 el kilo y hay suficiente. Es una buena noticia. El Evangelio es eso, es una buena noticia. Y cuando hemos experimentado la fuerza de la vida eterna de nosotros, no podemos guardárnosla. Se nos desborda, la compartimos porque es una excelente noticia y queremos que todos la conozcan y todos también participen de lo que estamos viviendo.
Y qué buena noticia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta respuesta. Benito, queremos escuchar tu respuesta o tu opinión respecto a esta pregunta. Sí, bueno, pues ahí leyendo, bueno, respecto a la pregunta, leyendo, me encontré en Segunda de Corintios, nos habla ahí capítulo 5, en el versículo 10, dice, ¿no? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿no?, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Bueno, respecto a esto, ¿no?, de que la Biblia habla en este versículo en particular, ¿no?, de que todos nosotros, por si a veces, no sé, ¿no? Habrá personas tal vez de que todavía piensen de que a lo mejor no hay nada más allá después de la muerte, y eso es lo que hemos estado hablando. Entonces, aquí en este versículo yo encontré esta respuesta, ¿no? De que realmente todos nosotros, todos, no hay excepción alguna, dice que todos vamos a compadecer. Aquí no llama a que si creímos o no creímos en la palabra de Dios, aquí dice que todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo, y habla algo, ¿no? Dice, cada uno va a recibir, dice, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Y entonces yo creo que esto nos deja muy en claro que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que todo lo que nosotros hacemos ahorita aquí, mientras estamos con vida, mientras estamos en este cuerpo, todo lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia más adelante, va a tener una consecuencia en la eternidad. Entonces, esto realmente sí nos deja muy, muy en claro este concepto de que sí tenemos que tener muy en cuenta en dónde nosotros queremos pasar nuestra eternidad. Gracias, Benito. Y es importante, ¿no? Porque habrá muchos jóvenes, adolescentes que a lo mejor ya tomaron la decisión de seguir a Jesús. Sin embargo, a lo mejor, considerando lo que menciona Benito, ¿no?, nuestras acciones dicen a lo mejor, o dicen lo contrario, y entonces, pues a lo mejor de nada nos sirve la decisión si no ocupamos en vivir nuestra vida que agrade, ¿no? Y lo mencionó el pastor Jorge en algún momento. Bien, pues el tiempo se nos ha ido. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que siempre tratamos de dejarle a nuestro público algún consejo, algo en relación a esta decisión. Les recuerdo que estamos hablando sobre la tercera decisión más importante. Creemos que las decisiones determinan el rumbo de nuestras vidas. Toda decisión que tomamos determina el rumbo de nuestra vida. Y en este caso estamos hablando de una decisión que creemos que desde el momento en el que nosotros decidimos determina el rumbo de nuestro destino aquí en la tierra, y después de ella, no solo aquí, sino más allá, pensando o hablando de la fe, ¿no? De cosas que nosotros creemos que existen. Entonces, me gustaría escuchar algún consejo por parte de usted, Pastor Jorge. Sí, bueno, hay dos versículos en la palabra de Dios que tiene que ver con, pienso yo, con englobar casi lo que hemos estado hablando, que está en Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Que es: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ¿no? Está hablando Jesús ahí. Entonces está diciendo, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice, ¿no? Entonces, precisamente creo que engloba lo que hemos estado hablando de que tiene que ver con la eternidad desde que estamos aquí en la tierra y que hemos aceptado a Jesucristo, de guardar las cosas que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesús, y es algo que nosotros tenemos que hacer también, enseñárselas a otros, hacer discípulos en donde sea que nosotros estemos, ¿no? Buscar
a las personas y compartir las buenas nuevas de salvación, estas buenas noticias, ¿no? Normalmente llegamos a la iglesia o llegamos a los caminos del Señor por una cosa, pero nos quedamos por otra cosa. Y quiero explicar un poco eso. La gente que no hemos nacido en el Evangelio, ahorita mencionaba el maestro David que él nació prácticamente enseguida del púlpito, ¿no? Y habemos personas pues que no nacimos en el Evangelio y que llegamos, en mi caso, 19 años tarde, ¿no? Al Evangelio. Y llegamos por una razón. Llegamos porque estábamos enfermos y escuchamos que en la iglesia cristiana o que tal pastor oraba por los enfermos y sanaban. Llegamos porque teníamos una necesidad de amor y encontramos que esa necesidad de amor es suplida en la iglesia o por cualquier otra necesidad, ¿no? Llegamos por eso a la iglesia, pero nos quedamos porque entendemos que no se trata solamente de eso, de recibir sanidad o de recibir el amor o de recibir por lo que hemos llegado, sino que nos quedamos porque sabemos que después de esto hay una eternidad, pues no, que vamos a morir y nos vamos a ir al cielo, y por esa razón nos quedamos en el camino del Señor. El consejo que yo doy es ese, ¿no? Que los que ya están en el camino del Señor, que compartan su fe, que compartan las buenas nuevas de salvación. Muchas gracias por su consejo, pastor. Benito, nos gustaría escuchar un consejo para todos aquellos adolescentes, jóvenes o incluso adultos que nos están viendo. Realmente nuestra vida aquí, en esta tierra, en este mundo, es tan frágil, ¿sí? No sabemos nosotros el día en que nosotros dejemos de existir acá, en que abandonemos este cuerpo, ¿no? La Biblia así lo menciona, que mientras estamos en este cuerpo, pues estamos ausentes de Dios. Entonces, y pues el día que dejemos este cuerpo, pues hemos aceptado a Cristo, hemos vivido una vida conforme a su palabra, pues vamos a estar presentes en Él. Entonces yo creo que mi consejo sería de que muchas veces tal vez nos enfocamos tanto aquí, al aquí y ahora, lo que estamos viviendo, dejar de pensar un poco tal vez por las circunstancias en que estamos viviendo. A veces nos enfocamos mucho tal vez en un estudio, tal vez en un trabajo, tal vez en acumular cierta posesión, pero más sin embargo tal vez no nos detenemos mucho a pensar cómo estamos viviendo actualmente, o sea, si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo que Dios realmente nos manda su palabra. En nuestra mente tenemos que tener muy en cuenta de que esto solamente es un corto periodo de tiempo, que nos preparamos solamente para aquella eternidad que está muy, muy... hay una canción que me gusta, que una parte donde dice que vivir en esta tierra, pero con los ojos puestos en la eternidad. Entonces yo creo que ese sería mi consejo a cada joven, a cada adolescente, que sin duda alguna vale la pena mantenernos firmes y con la vista siempre en esa promesa de Dios. Muchas gracias, Benito. Ahorita que mencionabas una canción, yo creí que ibas a mencionar la de Después de la muerte ya no hay remedio. Dije, eso va a cantar, es cierto. Bien, un consejo, maestro David, para nuestro público. Sí, claro. Creo que el mismo consejo con el que los primeros cristianos entendieron la vida cristiana. Después de Jesús, o en la época de Jesús, habían diferentes escuelas de pensamiento. Estaban los epicuros, los hedonistas, los celotes, los cínicos. Así que seguir a Jesús era una nueva filosofía de vida. Así lo entendían ellos. Es decir, seguir a Jesús representaba una forma de vivir, una forma de ver la vida y una forma de entender la realidad. Por eso no era una religión propiamente, sino un seguimiento o un discipulado. Seguían los ideales, el mensaje de su maestro. Y eso es algo que los jóvenes tienen que recuperar. A ver, ahora sí, ¿verdad? No sé qué está pasando acá, pero
sentirse orgullosos, sentirse contentos de la vida cristiana y disfrutarla. Pero para disfrutar la vida cristiana hay que entender esta dimensión de la fe y de la gracia que ya mencioné anteriormente. Acérquense a la gracia de Dios, apréndanse receptores, véanse a sí mismos como receptores. Después lleguen a ese punto de decir, Cristo murió por mí, lo acepto, lo vivo y lo entiendo. Y a partir de ahí vivir bajo estos ideales del Evangelio que son tan hermosos, tan sublimes. Y desde ahí entiendan el mundo, desde ahí vean la realidad. Siéntanse orgullosos de eso. En la escuela defiéndanse y digan, es el orgullo de ser cristianos. ¿Okay? Creen círculos de entre ustedes mismos, apóyense ustedes mismos y obviamente compartan la forma en que ustedes ven la vida, porque así se les ha enseñado a ver Cristo. Y de esta forma, el Evangelio, el ser cristiano, va a recuperar su horizonte y su esencia de ser discípulos de Jesús. Muchas gracias, Maestro David, y a cada uno de nuestros panelistas por estos valiosos consejos para nuestros adolescentes y jóvenes. Yo creo que vivimos en una época donde es bien fácil no seguir, por así decirlo, lo que creemos por vergüenza, por temor al que dirán, por muchas cuestiones. Sin embargo, como decía aquí al final el Maestro David, siéntanse orgullosos. Yo siempre digo que no les dé vergüenza si a la gente allá afuera no le da pena decir otras cosas que son más banales. ¿Por qué habría de nosotros darnos vergüenza decir que somos seguidores de Jesús? Porque el decirnos cristianos es llamarnos seguidores de Jesús, de la fe, de lo que esto implica, ¿no? Hay un pasaje en Romanos que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con este último versículo quiero cerrar ya esta parte del foro, diciéndote a ti, a cada persona que nos escucha detrás de esta pantalla, que sin duda alguna habrá una eternidad donde muy seguramente nosotros creemos, veremos a Dios cara a cara. Y la mejor manera, lo mencionaron en algunas ocasiones, de asegurar ese futuro es vivir en paz lo que ahorita tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esa gracia inmerecida que nos justifica y lo creemos a través de la fe. Entonces, vivamos, en algún momento lo mencionó el Maestro David, vivamos desde ahorita nuestra vida en paz. Si lo que tú estás haciendo, joven, si lo que tú practicas, si lo que tú haces te da paz, entonces vive tranquilo, vive plena esta vida, porque seguramente algún día nos veremos todos allá en la eternidad donde Dios habita, que creemos que aquí está. Por eso es que decimos que desde ahorita lo vivimos, porque creemos que Él está aquí en medio de nosotros, con nosotros, que habita en nosotros. Sin embargo, queremos también invitarte a ti que a lo mejor no has tenido ese encuentro con Jesús, a que decidas, a que tomes esa decisión de seguirle, de abrazar la fe, de tener un encuentro con tu Creador. Y pues agradecer a cada uno de los panelistas. Hay mucho, pudiéramos profundizar tanto en este tema y en cada pregunta que hemos hecho. Sin embargo, pues los tiempos son cortos y queremos dejarte solo un pequeño mensaje. Si a ti te interesan hacer más preguntas, aquí tienes a 3 personas, ponlo ahí en el chat y nos aseguraremos de que te respondan, de enviarte la respuesta a tus dudas, a tus preguntas. Quiero agradecer, Maestro David, Pastor Jorge, Benito, les agradezco muchísimo el tiempo, lo que ustedes han hecho, el compartir palabra aquí con cada uno de nuestro público. No sé si alguno quiera mencionar algo antes de cerrar ya este foro. Muchas gracias Carla, y gracias a todos los jóvenes. Un placer haber estado con ustedes en este tiempo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Igual, muchas gracias y Dios les bendiga, jóvenes, saludos, y aquí estamos para servirles en lo que se ofrezca. Gracias. Sí. Pues igual, darte las gracias, Carlita, gracias por esta invitación y pues animar a todos los jóvenes pues que sigamos adelante y pues como ahorita lo mencionaba el Maestro David, pues hay que sentirnos orgullosos de ser cristianos, sentirnos orgullosos de que Cristo nos alcanzó, de que Cristo está con nosotros, entonces hay que vivir para Él. Dios les bendiga. Muchas gracias.
Y a cada uno de ustedes detrás de esta pantalla que se dio el tiempo y la oportunidad de escucharnos, también les agradecemos. Con gusto leemos sus mensajes. Y también nos gustaría, si en algún momento a ustedes les gustaría escuchar algún tema diferente, pónganlo ahí en el chat para nosotros saber. Y también, pues, como siempre, agradecer que compartan el link y que nos ayuden a hacer extensivo este mensaje que, como decía ahorita el maestro David, usando ahí su ejemplo, vamos corriendo. Dicen ahí en Mercadotecnia que la mejor publicidad es la de boca en boca. Así que vamos haciéndole publicidad al Evangelio, a las buenas nuevas. Pues mi nombre es Carla Valenzuela, les agradezco mucho el tiempo y nos vemos, ya saben, todos los martes a las 6 p.m. Les enviamos un abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Zombie apocalypse.